Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate, un espacio que nos brinda Cambio de Michoacán para poder platicar temas relevantes para la sociedad, para el Estado, para la gente. Y hoy vamos a hablar de un proyecto que se hizo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un proyecto muy importante sobre la participación de los hombres y las mujeres en la universidad. Es un proyecto que recientemente sacó sus resultados. Y a lo mejor pareciera para algunos que hablar sobre la equidad de género, para algunos, que pudiera ser un tema ya muy sonado, muy platicado, pero no. Hay muchas cuestiones atrás de esto, y más en la máxima casa de estudios de nuestro estado, resultados muy interesantes, muy importantes que es necesario conocer y atender para una comunidad educativa de más de cerca de 60,000 personas, entre docentes, entre personal administrativo, entre estudiantes, etcétera. Entonces estamos hablando de una comunidad muy, muy importante. Entonces para eso nos acompaña la doctora Flor de María Gamboa Solís. Ella es co-coordinadora de este proyecto. Ella es también docente de la Facultad de Psicología y es investigadora ella participó en todo este proyecto, y para eso nos acompaña para hablar. Doctora, muchas gracias que nos acompañas para que hablemos de este importante proyecto, de este trabajo que se hizo en la universidad, muy a tiempo, muy necesario. ¿Por qué se hizo? ¿Cómo se sintieron ustedes con este trabajo? Buenos días, Max. Muchas gracias por el espacio y pues por permitirnos venir a compartir un poco de este trabajo y de cuáles son quizá los resultados más relevantes de esta primera etapa. Es un proyecto que tiene su origen en esta preocupación de los gobiernos, cada vez más atravesada en la institución, de ir fomentando la participación democrática de las universidades públicas con el fin de crear espacios de formación, en este caso en la universidad, que tiendan a fortalecer las relaciones éticas y equitativas entre hombres y mujeres en todos los niveles, ¿no? Entre estudiantes, funcionarios, funcionarias, personal docente. Y para ello se ha apoyado de una política pública sostenida por la Secretaría de Educación Pública, que se alimenta o que se materializa en un proyecto que se llama Programa Institucional de Fortalecimiento, donde se designa un presupuesto para cada uno de estos proyectos que intentan transversalizar la perspectiva de género en las universidades públicas, ¿no? Entonces tenemos ese compromiso con esta dependencia de la Secretaría de Educación Pública, que este es el segundo año que destina un recurso importante para estos proyectos. Y ¿cómo nos sentimos? Yo creo que tanto Arcelia González Butrón, María Arcelia, mi colega amiga con la que llevamos a cabo este proyecto, pues hemos encontrado, a pesar de lo que ya se ha dicho y de que, como tú comentabas al principio, podría ser un tema ya muy sonado, en realidad creo que se tiene que seguir insistiendo y decir las veces que sea necesario, y particularizarlo en situaciones o en espacios donde a partir de resultados muy concretos o muy específicos podamos dar información clara, información que permita revelar o develar la necesidad justamente de seguir insistiendo en estos temas. Así es, muy importante, porque yo creo que proyectos y estudios de este tipo arrojan los foquitos rojos que hay que atender, ¿no? Hay muchas a lo mejor muchas voces en el aire de cosas que están sucediendo en la universidad y que se sabe que están pasando. En el caso de las mujeres, en el caso de... Yo estuve revisando el proyecto que ustedes hicieron, y había en las entrevistas que ustedes hacen, los comentarios que hacen algunos, ¿no? Yo he escuchado por ahí que ha habido que las
maestros piden ciertos favores a las alumnas, o situaciones de ese tipo en donde las mujeres tienen una participación en ciertas cosas y los hombres en otra. Entonces, cositas así que al parecer pudieran no estar en la lista de las prioridades, pero son cosas muy importantes. Entonces, de aquí a ver, ¿por qué es que ustedes deciden hacer este proyecto, y cuál era el objetivo de hacerlo, dadas todas estas circunstancias, doctora? Pues yo creo que precisamente, primero, pues darle pues como una especie de continuidad y de fortalecimiento a otros esfuerzos que ya se han venido dando en la Universidad Michoacana desde hace muchos años. Es decir, este no es el primer proyecto, hay que decirlo con claridad, ¿no? Solamente que es el primer proyecto que tiene un asidero institucional y que puede producir este material, esta radiografía de la que tú hablas, y a partir de ahí, bueno, pues proponer o disponer de una serie de actividades que puedan ir resolviendo, contribuyendo pues al fortalecimiento de un sistema de equidad de género en la universidad. Entonces, por un lado, intenta como ir entretejiendo, ¿no?, de una manera mucho más fortalecida los esfuerzos que otras mujeres, otros hombres, compañeros y compañeras de la universidad han venido haciendo, precisamente para atender estas urgencias, ¿no? Estas urgencias. ¿Cuáles son estas urgencias? Las urgencias que ustedes detectaron. Por ejemplo, en la manera en que se profesionaliza en los diferentes niveles de la formación que ofrece la universidad, en sus programas de licenciatura, en sus programas de posgrado, cómo se profesionaliza un sujeto, sea hombre o mujer, a través de estas prácticas, como de favores sexuales, por ejemplo, y lo integra como parte de su devenir o de su ascenso profesional, ¿no? ¿Y ustedes encontraron eso? ¿Encontraron casos que haya pasado situaciones de este tipo? Sí, desafortunadamente. ¿De favores sexuales? Desafortunadamente sí, es lamentable, ¿no? Porque... Pues entonces los ecos sí tienen un respaldo en la realidad. Estas voces que se platican, porque era lo que yo te decía, se dice, se comenta, dicen por ahí, pero entonces ustedes encontraron situaciones de este tipo en donde ahí se dan favores sexuales para poder ascender profesionalmente o para poder pasar de materia. Sí se encontraron. Digo que es lamentable, pero también no tenemos por qué espantarnos, en el sentido de cualquier institución. En cualquier institución hay niveles, hay prácticas de acoso sexual, porque es parte como de esta cultura, digamos, de una manera más amplia, que se infiltra en todos los espacios donde se relacionan hombres y mujeres, ¿no? O sea, tenemos como que llevar la reflexión un poco más hacia el techo cultural donde vivimos, ¿no? Y bueno, evidentemente una cultura orientada hacia la prevalencia de favorecer el sexo masculino como el sexo valioso, importante, y que define y va como planteando cuáles son los rumbos, y donde se sigue creyendo que los hombres son los únicos que tienen la palabra, la decisión, el gobierno, ¿no?, en los espacios públicos. Eso es un reflejo, ¿no? Esas creencias que finalmente se vuelven verdades, ¿no? O sea, cuando uno habla de creencias, pues uno entra en un terreno pantanoso porque tienen un gran tejido imaginario, pero de esa manera pues permea nuestra manera de sentir, de pensarnos hombres y mujeres, de pensar al otro, y desde esa construcción pues hay una desigualdad y una inequidad tremenda, ¿no? Yo te preguntaría, doctora Flor, ¿cómo encontraron ustedes o cómo ven ustedes las condiciones de equidad de género en la universidad? ¿Cómo están ahorita? Pues de acuerdo al diagnóstico, bueno, podría mencionar en cuanto a la parte cuantitativa del trabajo de esta radiografía, pues dos aspectos. Uno, en cuanto a la matrícula, es interesante que los números nos revelan que hay casi el mismo número de hombres y de mujeres, de estudiantes, por ejemplo, que ingresan a la universidad, ¿no?
Y lo interesante es que conforme van avanzando en su formación profesional, el número de egresados varones va siendo mayor que el de las mujeres, ¿no? Y eso si lo llevamos como al ámbito del posgrado, pues entonces las cosas se vuelven todavía más dispares, ¿no? Porque son más hombres quienes tienen acceso y pueden continuar formándose en estos niveles que las mujeres. ¿Y esto qué nos revela? ¿Esto qué alerta? ¿Qué dice, no? Porque si es, pues, podría ser en la lógica pensar que las mujeres ya en cierto periodo, pues, acaban la licenciatura, se casan, los hijos, la familia, empiezan con un trabajo, y esto impide también, o independientemente casadas o no, impide seguir desarrollando profesionalmente niveles de posgrado, niveles de maestría o doctorado, porque las cifras son contundentes. Hay una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres que sí acaban y las mujeres que son muy, muy pocas. Entonces, ¿esto qué nos revela? ¿Qué ustedes, por ejemplo, en este tipo de proyecto, qué están sugiriendo que se haga? ¿Qué se tendría que hacer en este tipo de situaciones? En el tipo de las situaciones que han encontrado, como la parte de lo del acoso, la parte de la participación, en algunos casos muy, muy diferenciada de las mujeres o que no terminan. ¿Qué van a revelar? ¿Qué proponen que tenga que hacer la universidad? Pues yo creo que se tienen que hacer reformas sustantivas, ¿no? En términos de las políticas, digamos, educativas que soporta la universidad, que sostiene la universidad, para que las vidas de las mujeres y todas las condiciones en las que llevan a cabo sus tareas tengan una representación dentro de esos, dentro de esos sistemas de gestión de la política educativa, ¿no? Entender que una sola visión, digamos, de manera muy horizontal, que evalúa, que propone, que define los rumbos de estas profesiones, tiene que considerar que las mujeres, por cultura, se dedican a otras tareas, además de estudiar, y que de pronto eso resta tiempo, consume energías, ¿no? Que no les posibilita involucrarse de la misma manera que los hombres en sus trayectorias profesionales, ¿no? Lo que tú comentabas sobre estas decisiones que toman, por ejemplo, de tener hijos o de casarse mientras todavía están estudiando, pues evidentemente produce un sesgo, ¿no? Claro. En ese devenir profesional, que sin embargo no es tomado en cuenta. Por ejemplo, hubo una propuesta en otras universidades públicas de crear guarderías, ¿no? Para que las chicas estudiantes con hijos, sean madres solteras o no, pues tengan la posibilidad de que alguien les apoye, ¿no? En la crianza, en los cuidados, de los hijos. Y bueno, hoy por hoy no se ha podido lograr aquí en la Universidad Michoacana, ¿no? Uh-huh. Y hay una gran cantidad de estudiantes que tienen hijos y que son madres solteras, ¿no? Por ejemplo. Así es, eso es determinante, ¿no? Determinante las guarderías, los espacios, porque psicológicamente también las mujeres estamos afectadas al dejar a nuestros hijos, los dejamos, ¿no? Porque también hay que crecer profesionalmente o trabajar en el mejor de los casos, en el peor de los casos, o las que se pueden seguir estudiando y dejar a los hijos, ¿no? Al cuidado de quien pueda, o en guarderías, y este es el costo también psicológico y los otros costos económicos y sociales que tiene, ¿no? Para la mujer es una carga. Así es. Dejar a tus hijos encargados, pues, por donde se pueda, ¿no? Y esto disminuye también el rendimiento de las mujeres, incluso. Entonces, yo creo que el trabajo que ustedes hicieron, doctor, es un trabajo muy importante, a mí me parecería la palabra muy interesante, muy, muy bueno, porque aparte que están haciendo hincapié con las autoridades, que esperemos que, por aquí me pasabas que hay una serie de actividades que piensan desarrollar conforme al proyecto, ¿no? Para seguir haciendo hincapié en lo que es toda la parte de equidad de género en la universidad. Piensan hacer talleres, ¿cuáles son las líneas que más van a seguir trabajando en esto? Pero, espérame, se me acaba de,
Me fui del liso. Vamos a hacer un corte. Ya me emocioné yo, parece que... Vamos a hacer un corte y vamos a regresar. Estamos hablando con la doctora Flor María Gamboa. Ella es coordinadora de un proyecto de la participación de hombres y mujeres en la universidad y estamos platicando de esto, qué resultados, qué hubo, de qué se trata y qué va a haber para todos los que nos concierne saber de esto, que somos prácticamente todos. Vamos y regresamos, no se vayan. Muchas gracias. Estamos en una edición más del programa Cambio en el Debate. Estamos en un programa bien interesante. Estamos hablando sobre un proyecto de la participación de los hombres y las mujeres en la Universidad Michoacana. Es un diagnóstico de cómo está la equidad de género en la máxima casa de estudios de nuestro estado. Y para eso nos está acompañando la doctora Flor. Ella es coordinadora de este proyecto y trae mucha información, trae muchos resultados que realmente debemos de conocer para estar primero en conciencia y para que las autoridades tomadoras de decisiones miren, volteen la cara hacia donde están los foquitos, hacia donde hay que ponerle, pareciera que no, pero es un tema sumamente importante de cosas que están pasando. Doctora, platícanos, ¿cómo se sienten cuando ustedes platicaron cuando platicas con las estudiantes, cuando platicas con los docentes, ¿cómo se sienten cuando tú les empiezas a platicar el tema de equidad de género? ¿Lo ven como algo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo toman? ¿Qué se entiende? Pues yo creo que lo toman como una provocación a veces hay un gran asombro porque es explorar en ámbitos de lo propio que están dados por hecho o que se toman de manera muy natural, ¿no? El instrumento que se empleó para hacer esta investigación consistía en una serie de preguntas cerradas y al final había un espacio para preguntas abiertas donde los y las estudiantes que fueron entrevistados podían pues hacer sus propios comentarios y exponer todas sus inquietudes. Incluso en algunas de las respuestas se planteaban nombres y apellidos, ¿no?, de profesores que en algunas facultades son muy conocidos por sus prácticas de hostigamiento, ¿no?, hacia las estudiantes. Las preparatorias, por ejemplo, ¿no? Es bien alarmante cómo en esta etapa todavía previa, ¿no?, donde, previa a la educación superior, hay una gran, permea muchísimo la práctica educativa, hostigamiento por parte de los profesores varones hacia las estudiantes mujeres. Y se repite una especie como de, o se refleja o se refracta lo que pasa en otros ámbitos, digamos, sociales, ¿no?, como en las familias, que el que hostiga resulta ser aquella persona más familiar, más cercana, a la que más confianza se le tiene y que en un momento dado aprovecha esa situación para exigir, demandar y controlar el cuerpo de las mujeres, ¿no? El hostigamiento es el provocar que las mujeres, a través de verse elogiadas aparentemente en su cuerpo o en sus condiciones, en su imagen, en su apariencia, cedan ante una complacencia sexual de parte del profesor, ¿no? O sea, no tiene que ser algo tan extremo como un hostigamiento sexual, digamos, explícito, ¿no?, y muy abierto, pero sí en el campo de lo simbólico, ¿no?, de las palabras que se dicen, los piropos no deseados, chistes de mal gusto, ¿no?, que llevan una carga erótica que resulta incómoda para algunas de las mujeres. Y eso es una cosa que ustedes se encontraron, que se sigue dando y que pareciera que es como el común denominador. Es normal. Sí, por supuesto, porque incluso las chicas que fueron entrevistadas y que, tratamos de que fueran las condiciones más adecuadas posibles, ¿no?, donde hubiera cierta privacidad, ¿no?, de pronto no sabían o no podían reconocer que eso que ellas describían de su relación con algunos profesores, pues era violencia, ¿no?, y era una instancia de hostigamiento. Y dicen, pues es que
pues así les pasa a todas, ¿no? O eso es normal, esto es, estamos acostumbradas a esto dentro de la preparatoria, ¿no? O en algunas de las facultades, ¿no? Y los tipos, por ejemplo, esta violencia que también está en la radiografía del proyecto, esta violencia que no se ve, que no es la violencia física, que no, bueno, no, pero que está ahí, que este tipo de violencia, ¿qué nos platicas de eso, doctor? Bueno, es la violencia que se denomina violencia psicológica, ¿no? A grandes rasgos. ¿Y qué es esa violencia que está institucionalizada, reproducida en una serie de ¿Y cómo lo encontraron prácticas? Ustedes aquí en la universidad? En qué situaciones o en qué condiciones la encuentran? Por ejemplo, que las estudiantes son excluidas de algunas actividades académicas por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, si las que estudian la carrera de veterinaria y zootecnia, no les permiten ir a ciertas prácticas de laboratorio porque son mujeres, ¿no? Entonces ahí hay una exclusión. Y también sucede en el otro lado, ¿no? Que algunos estudiantes varones no tienen la posibilidad de realizar ciertas actividades, por ejemplo, en el campo de las artes, porque son hombres, ¿no? Entonces creo que ahí el hecho de ser hombre o ser mujer tiene en sí mismo, constituye un obstáculo, pues para tener acceso a todas las oportunidades de desarrollo educativo, profesional y social, ¿no? Otro ámbito donde queda muy claro este hostigamiento, ¿no? De parte de los profesores hacia las chicas mujeres, hacia las estudiantes, es cuando en algunas facultades que se consideran feminizadas, como la Facultad de Psicología o la Facultad de Enfermería, se genera esta especie de supuesto donde con ciertos profesores la única manera de pasar o de aprobar un examen es yéndose con él a algún tipo de fiesta, ¿no? O de una cita, ¿no? ¿Y se tienen identificados esos profesores? Es tan difícil decirlo así, sí, ¿verdad? Es difícil. Pero sí, está identificado. En algunos casos sí, como te decía, hubo nombres y apellidos, ¿no? Y bueno, yo creo que también nos sorprende porque también se han identificado antes algunas facultades con mayor prevalencia de este tipo de prácticas, ¿no? Tú me comentabas hace ratito, por ejemplo, que salía ahí en el mismo documento, que pasar por la Facultad de Ingeniería Mecánica o pasar por la Facultad de las Ingenierías, pues era como un reto, ¿no? Ahí sí pasas una chica y es la gritadera de piropos. Esto es una situación que se tiene que hacer hincapié, en donde los mismos estudiantes, en donde los mismos jóvenes, pues no, o sea, está mencionado ahí en el estudio, ¿no? Y creo que varias de las entrevistadas decían es que si pasamos por ciertas facultades nos da temor porque pues es la gritadera de piropos o en los mejores casos piropos bonitos, ¿no? Pero en los otros casos es una cosa que no pasamos. Entonces, ¿qué pasa ahí en estos casos? Por ejemplo, ya no poder pasar por ciertos pasillos porque las chicas se sienten intimidadas o Claro, y es como empezar a fomentar, si es que no, si no seguimos hablando de esto, la territorialización, ¿no? De pronto, así como en una segregación de los espacios que son para las mujeres o que no son para las mujeres y que si los quieren usar tiene que ser bajo su cuenta y riesgo y asumiendo una gran incomodidad, ¿no? Asumiendo que van a ser precisamente blanco de esas miradas y sus oídos van a estar como alterados, ¿no? Por todos estos comentarios indeseados, morbosos, no solamente digamos en esos pasillos, sino que prácticamente podríamos decir que los espacios comunes, ¿no? De las facultades e institutos, y de algunos en particular,
están abusados de esa manera, ¿no? Así es, y es terrible. Pareciera que no, mira, podría ser que para los que nos están escuchando van a decir, ay, pero ¿por qué se van a molestar por eso? Pero no, es una intimidación a la persona y es en donde justamente hacer hincapié y hacer conciencia y cambiar esta cultura en donde pues no puedes hacer una territorialización de los espacios y más en una casa de estudios hacia cierto género, ¿no? A mí me platicaba mi esposo que un día un hombre se le quedó viendo a él y ay, cabrón, no sé. ¿Ves cómo te sientes? ¿Ves cómo te sientes? Tú te sentiste muy mal, te sentiste objeto porque pues a lo mejor le pareciste, le digo, ya puede pasarle a hombres y a mujeres, pero sigue pasando todavía más a las mujeres. ¿Por qué esperar? Y más en una casa de estudios. Yo creo que esos datos son muy, muy relevantes y hay un trabajo que tú también ahorita me comentabas sobre este sistema de gestión. ¿Qué va a ser este sistema de gestión para la equidad que quieren promover o que ya están promoviendo, doctora? Pues creo que el objetivo principal es que justamente todas estas situaciones que se dan por naturalizadas, pero que en un momento dado provocan malestar, incomodidad y privan a las mujeres y a hombres también de tener acceso a todos los beneficios y a las oportunidades dentro de su quehacer educativo, puedan llegar a un lugar donde sean recogidas, donde sean tramitadas y que en un momento dado se produzcan sanciones, se generen observaciones para ir deteniendo, deteniendo y impidiendo que estas acciones continúen, ¿no? O sea, que haya dentro de la universidad una instancia que pueda dar seguimiento y atención puntual a todas estas situaciones. Y es también para ir a denunciar, es un instrumento de denuncia también, de propuesta, de qué es lo que se puede mejorar, de lo que está pasando. También, por ejemplo, hay un dato muy, muy interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los investigadores del sistema del SNIM? Es un dato que está así claramente contundente ahí, de una plantilla de 318 investigadores que están ahorita. ¿Cuántos de ahí son mujeres? Estamos hablando de un porcentaje de 73% que son hombres y me decías que eran 86 mujeres nada más. Sí. Quizá comentarte un poquito, regresándome antes de contestarte esta pregunta, a que hace un par de semanas tuvimos un panel sobre derechos humanos y violencia de género. Y justamente nos pusimos ya en contacto, digamos, formal con la gente que está ahora en la Defensoría de los Derechos Humanos de las y los universitarios, y que van a, digamos, a integrarse y a participar en este proyecto hacia la instauración de este sistema de equidad de género. Porque nos llamaba muchísimo la atención que la doctora Perla, que nos hizo favor de acompañarnos en el panel, decía que ellos no reciben una sola denuncia, ¿no? De parte ni de hombres ni de mujeres. Así es. Y entonces, sí, porque ya también los hombres, lo que decía hace rato, sí. Y entonces decía, pues nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando para que esa instancia que ya está, digamos, en funciones, que cuenta con el personal adecuado, ¿no? No esté siendo aprovechada, ¿no? Por el personal en todos los niveles, ¿no? Entonces hablábamos de la necesidad de hacer un análisis un poco más fino, ¿no? Como tejer fino para intentar como detectar cuáles son esos obstáculos, ¿sí? Que están impidiendo que las y los estudiantes, el personal administrativo, ¿no? Compañeras, profesoras, docentes, no hagan uso de ese derecho que tienen a vivir y desenvolverse dentro de la universidad con toda la libertad, con todo el respeto a Claro, el respeto que es tan importante, ¿no? Y yo creo que, regresando a tu pregunta, este Sistema Nacional de Investigadores que se ha traducido como
como en el máximo organismo que da cuenta del quehacer en la ciencia y la tecnología de nuestro país, sigue siendo un sistema dominado por un pensamiento muy falocéntrico. Este número bajito en relación de mujeres en relación con el número alto de varones que participan ahí es una consecuencia de esto, ¿no? Porque el mismo, digamos, los mismos parámetros con los que se evalúa el desempeño académico de los profesores es el que se aplica para las mujeres, cuando es evidente que no son las mismas experiencias, ni es la misma, digamos, ni las mismas condiciones en las que trabajan las académicas y los académicos en las universidades. Yo siempre lo he dicho y bueno, no porque yo lo haya inventado, sino porque es parte de todas estas como consignas feministas que han puesto justamente el dedo en la llaga, el decir, realmente la universidad le va bien a aquellos varones que están casados, ¿no? Y que tienen una mujer que de alguna manera resuelve todo el trámite de la vida doméstica, ¿no? Que tiene la mesa puesta para ellos, que ellos pueden disponer de todo el tiempo para leer, para escribir, para reflexionar, para hacer todos sus entretejidos y hacer uso de la razón, ¿no? De todos estos procesos necesarios en la producción de saber y conocimiento, mientras las mujeres lo tienen que hacer en la noche con un desgaste ya tremendo, ¿no? Así y es. Evidentemente pues no es posible competir, ¿no? Es un sistema que está hecho para competir, pero con condiciones y con equipaje totalmente diferente, ¿no? Así es, muy claro, doctor, así es. ¿Dónde se puede encontrar este proyecto, la información, para los que nos están, aparte yo creo que la información que ustedes arrojaron y la que seguramente van a seguir arrojando es muy contundente para toda la planeación que tiene que hacer la misma universidad? ¿Dónde encontramos a ustedes o la gente que quiera ponerse en contacto con ustedes o que quiera saber más sobre este proyecto? ¿En dónde las encontramos, doctora? O que quieran tener información, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Qué hay que hacer? Pues les puedo dar mi correo electrónico y tenemos un correo del proyecto que también se los puedo dejar. El correo es pifigénero@gmail.com. Y hay otro más que es pifigénero@umich.mx. Y van a estar, y este sistema de gestión ya va a estar, ya está por, o sea, quien quiera ir a denunciar, quien quiera ir a proponer a este sistema de gestión para la equidad de género en la Universidad Michoacana, ¿cuándo va a estar funcionando? ¿cuándo está la propuesta de sí, está la propuesta para el próximo año? Queremos que esperemos que sí se haga, que esperemos, sí, vamos a darle seguimiento. No puedo precisar una fecha, pero sí el próximo año. Hay también algunas actividades que pueden, de las que podemos hablar ahora mismo, ¿no? Que están en puerta, empezando el siguiente semestre, en enero, que son talleres de sensibilización y diplomados, cursos de capacitación para todo el personal que integra la comunidad universitaria. Va a haber una especie de difusión de los resultados a gran escala, ¿no? En lonas que se van a colgar en los edificios de Ciudad Universitaria y en los edificios fuera, ¿no? Y también, como ir un poco tapizando el espacio público con estos resultados. Y vamos a tener una feria también, más o menos en febrero, donde invitamos a toda la comunidad. Los vamos a invitar, doctora, a ti y también a la doctora Arcelia, para que nos platiquen cómo van. Yo creo que después, si continuamos en este espacio y todo nos lo permite, para que nos platiquen cómo van. Yo creo que es un tema bien interesante, que esperemos que se haga. ¿Qué tanto cuesta poner una guardería en la universidad para que las mujeres con hijos, las estudiantes con sus hijos, puedan estudiar y dejar a sus hijos?
o las mujeres con posgrado tengan estímulos de otro tipo para que puedan continuar con sus estudios y puedan crecer, como tú dices, que no sea esta política así nada más para, pues no facilita mucho para que las mujeres se integren, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho, doctora. La verdad es que te dije que el tiempo se nos iba a pasar volando. ¿Algún comentario que nos quieras hacer para terminar? Ya estamos por concluir. Que nos digas tu conclusión. Pues yo creo que mi conclusión, y un poco siguiendo lo que tú has venido reflexionando, ¿Y es que me importaría muchísimo y bueno, creo que eso, yo me iría muy contenta después de este proyecto y a su cierre, si de verdad las mujeres dejan de ser en sí mismo un riesgo, ¿no? O vistas como un riesgo, por ejemplo, en su maternidad, ¿no? Uh-huh. Muchos protocolos de admisión para cursar un posgrado incluyen un criterio donde dice que no estén embarazadas o que estén muy conscientes de cómo van a armar sus redes de apoyo para que el ser madres, la hija o el hijo, no sea un impedimento, ¿no? Eso a mí me parece terrible, ¿no? Entonces, que las mujeres dejen de ser un riesgo por ser mujeres y por darle a su deseo todas las alas posibles para surcar los cielos que ellas quieran, eso es lo que tendríamos que promover, ¿no? Muy bien. Pues excelente, doctora, muchas gracias y esperemos que, yo creo, que esto va a tener mucho eco. Y pues esperemos ojalá que tenga eco y que se traduzca en hechos y que, aunque sea, parece que es un granito de arena y va, y cambiar esta cultura. Sí, esa muy cultura importante. Empezando por nosotras mismas. Y pues muchas gracias, vamos a seguir al pendiente de su trabajo y enhorabuena y gracias por acompañarnos, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes.